Gracias, qué gusto estar con ustedes. Voy a hablarles de un personaje, un personajazo, digo yo, que se llamaba William Prescott. William Prescott escribió un famoso libro que se llamó Historia de la Conquista de México y les voy a platicar de Prescott, del libro, en fin, voy vinculando al personaje con la época y demás. Fíjense que don Edmundo Gorman decía que los mexicanos teníamos dos traumas, dos grandes traumas, ¿no? En uno de sus libros hablaba de eso. Uno es la conquista y la otra, la guerra con Estados Unidos, ¿no? Porque pues ambos eventos pues causaron serias conmociones en la realidad de entonces, ¿no? Entonces, no sé si vieron la película de Bardo, pero en Bardo hay escenas tanto de la cuestión de la conquista como de la guerra del 47, o sea que no se equivocaba Edmundo Gorman al decir esto, ¿no? Entonces voy a hacer alusiones a esto, a estos dos eventos, ¿no? Se trata de una biografía, pero también se trata de un seguimiento a la historia del libro, ¿no? Es un estudio de la historia del libro. Y especialmente me interesa la cuestión del tiraje, la cuestión de dónde se publicó, las traducciones que tuvo la obra, o sea, eso es fantástico. Van ustedes ir viendo todo esto a lo largo de la presentación. Y vamos a hablar un poquito sobre los datos biográficos del autor. El autor nace en 1796, va a morir en 1859, de 62 años. Bueno, él es norteño, nace en 1796, muere en 1859 a los 62 años de edad. Es de Massachusetts, ahí nace y ahí muere. Él formaba parte de una familia puritana acomodada. Quiere decir, eran bastante conservadores. Esto de puritano, conservadores, pero también, bueno, ustedes que vieron Historia de Estados Unidos sabrán que se refiere a personas como que muy correctas, muy hechas, como que asumen muy bien su destino en la vida. En fin, vamos a irlo platicando poco a poco, ¿no? Sus estudios, ¿qué estudió? Bueno, primero estudió Derecho y luego estudió literatura, en especial letras hispánicas, que le pareció fabuloso. Y luego se dedicó a historia. Entonces combinó sobre todo letras hispánicas con historia. Él tiene un accidente cuando él empieza a estudiar la universidad en Harvard, nada más y nada menos. Y un día, estando en el comedor de los alumnos, alguien jugando le avienta un pedazo de pan y le cae directamente en el ojo izquierdo. Este accidente le trae serias consecuencias porque tiene muchos problemas en ese ojo, casi lo pierde por completo y luego el problema se le pasa al siguiente ojo, entonces él ve muy poquito y bueno, esa van a ser una serie de dificultades en su vida, la cuestión de la salud y en especial lo de la vista, pero también tiene reumatismo, tiene otras cosas, ¿no? Casi pierde la vista de un ojo y luego del otro, ¿no? Entonces tenía una rutina, una disciplina muy estricta de que solo podía leer unas cuantas horas al día. Y bueno, tenía recurrentes problemas de salud. De todos modos, él lo asume de una manera muy interesante, fíjense, por ser un puritano, asume su condición y asume su debilidad visual, pero eso no le impide que él se dedique a lo que le gusta, que es la literatura, que diga letras hispánicas, bueno, sí, letras y la historia, ¿no? Entonces es interesante. Entonces él se va, digamos, como es de una familia acomodada, con cierta, una familia pudiente, con ciertos recursos, entonces él recurre siempre para la lectura de sus libros a su secretario, a veces a su hermana. Siempre había gente que le leían en voz alta. Y esto le permitió desarrollar una memoria sonora excelente, realmente excelente, ¿no?
Dicen que era tan dedicado, con una disciplina tan estricta para el trabajo intelectual, académico y demás, que dedicaba hasta 4 días en la escritura solamente de una sola página, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. El personaje desde ahí te habla mucho de su carácter, cómo se impone a la adversidad y sigue adelante, ¿no? Muy bien, un poco les voy a hablar del contexto histórico en el que vive él durante todo el tiempo de vida. ¿Y qué le toca? ¿Qué le toca ver? En Estados Unidos está la cuestión del destino manifiesto y también la doctrina Monroe, que si recordarán, estamos cumpliendo 100 años, justo 100 años de que se publicó en diciembre de 1823 la doctrina Monroe. Le toca también la independencia de Texas, que va a ser de 1836 a 1845. Bueno, porque va a estar independiente de México e independiente de Estados Unidos durante 9 años. Luego le toca la guerra entre Estados Unidos y México en 1846-48 y le toca un contexto que él empieza a visualizar, que es el contexto previo a la guerra de secesión de 1861-65. Esa es la guerra de secesión, pero bueno, estamos diciendo que él muere en 1859. De todos modos, él se da cuenta de los ires y venires y de cómo están a punto de irse a la guerra, ¿no? Mientras tanto, en México, ¿qué está pasando? Fundamentalmente se trata de la época de Santana, de 1830 a 1853, la independencia de Texas en 1836 y luego ya la guerra con Estados Unidos en 1846-48 y le toca también un poquito de la guerra de reforma que iría de 1858 a 1860, ¿no? Pero bueno, eso es como poniéndoles el marco histórico del personaje. Aquí tenemos una foto de William Prescott, como se ve, un hombre muy elegante, muy fino en sus maneras, lo puede uno imaginar bastante bien, ¿no? Él escribió mucho. Su primer libro fue La historia de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, que salió en 1837. Esa obra fue muy bien recibida en España, muy bien recibida en España, les gustó mucho. Y la siguiente justamente es de la que yo les voy a hablar, la historia de la conquista de México, que se publicó en 1843. Aparte tiene misceláneas biográficas y críticas del 45 y una historia de la conquista del Perú. Esto cuando nosotros nos encontrábamos en plena guerra con Estados Unidos, en 1848, ¿no? Después escribe una historia del reinado de Felipe II, pero esta la deja incompleta porque pues, ya se muere en el 59. Se publican, más allá, post-mortem, la correspondencia de William Prescott, o sea, digamos, yo tengo el libro de la correspondencia de William Prescott y es sumamente interesante. Son cartas que se va a intercambiar con una serie de personajes con los que está en contacto, hablando de lo que está escribiendo y todos intercambiando bastante información, ¿no? Estas cartas van de 1833 a 1847. Y bueno, luego hay otros papeles ya menos importantes, pero que se publican después, ¿no? Hay dos biografías importantes de William Prescott en inglés. Una es de George Ticknor, de 1863, y ese es un personaje que recuérdanlo porque vamos a hablar más adelante de él. Y 100 años después se publica una de Harvey Gardiner, ¿no? Muy bien. Me paso a esta imagen. Las imágenes no me voy a detener mucho porque si no me tardo demasiado, pero esto es una imagen súper importante y les voy a decir por qué. Primero tenemos a Prescott, se ve que está escribiendo algo, tenemos la firma de Prescott, entonces ahí, ¿cómo es su firma? William Prescott, y dice, Prescott está escribiendo en un noctígrafo. Prescott logró conseguir una especie de, yo no sé a qué se parecerá, pero él decía que en las noches que tenía insomnio, de repente se le hacía necesario apuntar algunas cosas y se despertaba, no prendía la luz ni siquiera, pero con esa cosita ya él podía escribir.
Entonces eso le facilitaba un poco la cuestión de escribir las ideas que tenía, ahora sí que nocturnas, ¿no? Bueno, me va a pasar ya el análisis de la obra. Es su obra cumbre, la historia de la conquista de México. Se convirtió para la época en un bestseller, ¿sí? En un bestseller, digamos, la compañía que lo publica es Harper y Company, Harper and Company, ¿no? La tirada inicial del libro fueron 5,000 libros en tan solo unos meses y tuvo el mismo éxito, de que les estoy hablando, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Bueno, recibió una serie de críticas favorables a su obra. Recibió nada más que, imagínense, felicitaciones de Alejandro von Humboldt, ¿no? Prescott tuvo interés en la opinión de los españoles porque él decía que eran sus compatriotas adoptivos, ¿no? En México, la historia de la conquista tuvo dos traducciones al español, una en 1844, al español, no, las dos fueron de 1844. Una de ellas tuvo acotaciones a lo expuesto por Prescott del historiador mexicano José Fernando Ramírez, ¿sí? Entonces, posteriormente de que se publica la obra, José Fernando Ramírez la lee y hace unas observaciones que no son pequeñitas, ¿eh? Creo que son como 30, 35 páginas diciendo las cosas en las que a él le parecía que había que aclarar frente a lo que decía Prescott. Entonces, muy interesante porque si se dan cuenta, en el momento se están dando todas esas discusiones y aportes o añadiduras al texto de Prescott, ¿no? Esta publicación fue de Ignacio Cumplido y corresponde a la edición de Sepan Cuántos, que es la edición que yo consulté. Como recuerdan, Sepan Cuántos, pues son así unos librazos y con unas letritas, ¿no? Pero lo interesante es que, por un lado, en esa edición de 1970 está también un prólogo de Juan Ortega y Medina, que es maravilloso, es muy, muy útil. El doctor Juan Ortega y Medina, durante mucho tiempo, se dedicó a estudiar la historiografía anglosajona. Y digamos, él estudió mucho la historia de Estados Unidos ¿no? Y los anglosajones en general, porque también los ingleses y demás, y recupera todos estos autores, ¿no? Entonces, él hace el prólogo, ahí se incluye lo de José Fernando Ramírez y aparte está el texto bueno, el volumen es como de 780 páginas, ¿no? Nada más para que se den una idea. Ahora, curiosamente, esta obra fue publicada en España hasta 1847. Ahora verán, esta es la portada del libro de Prescott, y dice Historia de la Conquista de México por William Prescott. Y si se fijan, pues muy clásica, la parte está de arriba, así como si fueran unas musas, pero no griegas, sino mexicanas. Por otro lado, tenemos aquí una representación como de una especie de dios prehispánico que saca la lengua. ¿Por qué? Porque devora a los hombres, ¿no? Esta imagen que la compararía yo con Tlaltecutli hoy en día, ¿no? Esta diosa de la tierra que se come a los hombres, ¿no? Pero bueno, en el imaginario todavía de Prescott de hace tiempo, pues esta es la portada que pone, ¿no? Y abajo tenemos pues el simbolismo de México, ¿no? O sea, el águila, el águila capturando a la serpiente y demás, y algo así como si fuera el escudo parecido, ¿no? No está el nopal, pero bueno, es más o menos la idea, ¿no? La historia de la conquista de México. Bueno, ¿de qué temáticas trata el libro? Fíjense que es un relato pormenorizado de la vida de los aztecas. Antes de la llegada de los españoles, primero hace toda esa investigación, basado en quienes, en los cronistas militares y los eclesiásticos de la época colonial. Un ejemplo es Fray Bernardino de Sahagún, pero no se crean que nada más leyó a Sahagún.
leyó a todos los cronistas del siglo XVI. O sea, es una cosa impresionante la cantidad de fuentes a las que recurrió para escribir su libro, ¿no? Es maravilloso. Sí me dediqué, curiosamente, a hacer una lista y no les digo, o sea, nada más de cronistas pueden ser cerca de 40 personajes, ¿no? Muy bien. Luego trata también, le interesa mucho la descripción de la ruta que siguió Hernán Cortés hasta su llegada a México, a México Tenochtitlan. Su estancia como huésped de Moctezuma II, su derrota en el Árbol de la Noche Triste, la huida de Tenochtitlan, su estadía entonces de Cortés en Tlaxcala, la preparación del contraataque y su regreso a Tenochtitlán para concluir con la toma y la caída de la Ciudad de México. Entonces describió con un lujo de detalle el papel de Doña Marina. Él la llama Doña Marina, lo cual es también muy significativo. Ahorita van a ver de dónde vienen todas estas influencias. Habla también de los tlaxcaltecas y sí reconoce, bueno, que los españoles hicieron unas matanzas de repente terribles durante el periodo de la conquista, ¿no? Tiene, fíjense, esto es muy interesante. Él tiene un apartado que lo dedica a la vida de Hernán Cortés, pero curiosamente después de la caída de México, a partir de la que cae México Tenochtitlan en 1521, de ahí en adelante platica la vida de Hernán Cortés. Entonces es muy significativo que una parte del libro le haya dedicado a la biografía de Hernán Cortés hasta su muerte el 2 de diciembre de 1547 en Sevilla, España, ¿no? Les puse un mapa solamente como para tener idea de lo que estamos hablando. O sea, justamente cuál es la ruta que siguieron los españoles para llegar hasta tomar la Ciudad de México, ¿no? Y entonces es muy interesante, les voy a decir por qué. Porque más adelante vamos a observar que esta ruta va a tener coincidencias con la entrada de los norteamericanos, de los estadounidenses en 1847. ¿Sí? No me detengo mucho en decirles por dónde se fueron, pero todos tienen más o menos idea de esto, ¿no? Solo unas cuantas imágenes para dejar testimonio de en qué consistió este primer encuentro entre Hernán Cortés, ahí lo tenemos muy claramente. Aquí tenemos a Doña Marina o Malintzin, como hoy la llamamos nosotros, y sirviendo de traductora justamente con los enviados de Moctezuma, ¿no? Entonces los enviados de Moctezuma todavía en esta idea de llevarle unos obsequios a Hernán Cortés para hacer como que las paces, para recibirlo bien de buena manera, ¿no? Este es ahorita no tengo claro el códice de donde lo saqué, pero es un ejemplo de un códice colonial, ¿no? Que sí va a haber grandes diferencias entre cómo se pintaban los códices prehispánicos y ya los coloniales, aunque sean del siglo XVI, ¿no? Esta pintura, bueno, esta imagen, aparece en el libro de Prescott y es Moctezuma II, ¿no? Dice, es una inspiración romántica de la época, es una litografía de cumplido, ¿no? Pero si se fijan, es muy interesante la percepción del rey Moctezuma, porque es una percepción primero idealizada y que nos remite más bien a un rey que parece más romano que otra cosa. O sea, no sé si Moctezuma haya sido así de corpulento y así con esas vestimentas, pero muy curiosamente por eso es importante decir que Prescott retoma mucho del romanticismo, ¿no? Por eso dice inspiración romántica de este personaje en particular. Ahora les voy a platicar de Prescott y el trabajo del historiador y su concepción de la historia. O sea, ¿qué pensaba Prescott de todo eso? Fíjense que Leopold von Ranke era contemporáneo más o menos de Prescott. Y entonces yo digo, parece seguir a Leopold von Ranke con esta idea de la importancia del uso de las fuentes primarias a través de la consulta de archivos históricos y del análisis de documentos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Prescott? Fíjense que es increíble.
Él manda que le copien una serie de documentos que se encuentran en los archivos españoles. Entonces contrata a amanuenses para que le reproduzcan los textos que él necesita para ir haciendo su propia historia. Prescott cree en una historia providencial, ¿no? Pero al estilo puritano calvinista. Se consideraba un cristiano, pero a la vez un liberal. Es más bien un demócrata, pero no es un Whig, no es del partido Whig, sino de los demócratas. Es norteño y esto tómenlo mucho en cuenta porque ahí van a venir las diferencias entre lo que piensan los del norte y lo que piensan los sureños, ¿no? Que los va a llevar a enfrentarse en la guerra de secesión, pero bueno. Para Prescott, la marcha de la historia tenía que ver con conquistas y colonización, y esto tendría que ver con el progreso, ¿no? Entonces, pues por eso es que le interesa la conquista de México y después le va a interesar la conquista del Perú. Observa él el enfrentamiento entre la civilización cristiana y la pseudo civilización indígena. Ojo, él no usa el término, obviamente el término es usado por Ortega y Medina, pero porque se da cuenta Ortega y Medina del horror que le causan los sacrificios humanos a Prescott. ¿Pero por qué le causan horror? Porque ¿cuáles son sus fuentes? Está leyendo a los cronistas del siglo XVI y si algo tienen es que se espantan de toda la cuestión de la religión, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues esta creencia en estos dioses que los hace de alguna manera sacrificar seres humanos, pues tiene que tener que ver con con que están inspirados por el demonio. Y bueno, lo repite un poco, así lo ve Prescott desde su óptica, ¿no? Entonces, sin embargo, considera que los antiguos mexicanos eran una raza extraordinaria, admira su grado de ilustración. En su libro sobre la conquista destaca la actuación de Cortés como el héroe que llevó aquella hazaña, ¿no? Entonces, es finalmente también un momento en que, eh, perdón, es que apachurré una cosa que no quería, perdón. Entonces, esto es interesante, pero ya lo habíamos mencionado, ¿no? Le interesa dejar claro el papel que tuvo Hernán Cortés en todo esto. Solo para ponerles ejemplos de una imagen de sacrificio. En esta casa no es un sacrificio humano, es un sacrificio como que de un animalito, un jaguar o algo parecido, pero bueno, es esta idea de sacar el corazón, porque ¿no? La sangre es lo que mueve, ¿no? O sea, lo que hace posible que el sol se siga moviendo y toda esta mentalidad y esta cosmovisión de los indígenas que choca profundamente con los españoles, pero que también va a chocar con la mentalidad calvinista y puritana, ¿no? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de otro códice mexicano en donde tienen a un cautivo, ahí sí puede ser un cautivo por las guerras floridas o algo parecido, en donde normalmente los que capturaban pues eran sacrificados a los dioses, ¿no? Entonces hay que sacarles el corazón y la sangre y todo lo que implica, ¿no? Y la cuenta de los años, aquí no serviría mucho, Rafa, pero lástima que no esté por aquí. Bueno, muy bien, entonces paso a la siguiente. Y esta es una imagen, fíjense, esta imagen sí viene en el libro de Sepan Cuántos, y es un busto de Hernán Cortés hecho por Manuel Tolsá, que está en Palermo, Italia, y pertenece nada más y nada menos que a los descendientes del conquistador Hernán Cortés, ¿sí? Que es el duque de Montoleone y Pignatelli. Ellos son en el siglo XIX eran los descendientes de Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, más adelante va a salir esta cuestión. Nada más y nada menos que el encargado de llevarle las cuentas de su fortuna a estos descendientes de Hernán Cortés era Lucas Alamán. ¿Sí? Entonces, ahorita van a ver por eso el vínculo que hay entre Lucas Alamán y William Prescott. Prescott y su presente.
Prescott se declaró contrario a la anexión de Texas y también después se declara contrario a la guerra de Estados Unidos y México. Pero ojo, miren, su obra, su obra fue leída por jefes oficiales y soldados rasos del ejército invasor norteamericano, quienes venían inspirados por el famoso libro. Entonces, imagínense, o sea, sin quererlo, la obra de Prescott que se publica en el 43 se convierte en un bestseller, al grado de que todo el mundo lo leía y mucha gente lo conocía. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la guerra, hay unas ganas de leer lo que había contado Prescott. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer los estadounidenses es repetir la hazaña que habían hecho, fíjense, que habían hecho los españoles, e incluso al grado de seguir la misma ruta que había hecho Winfield Scott desde Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces se inspiran, van felices del mundo y les da muchísimo orgullo llegar casi que a las puertas del templo de donde vivía Moctezuma y tomar esa ciudad, porque es una hazaña, ellos están repitiendo una hazaña en este momento, ¿no? Ya para esta época. Entonces, bueno, Winfield Scott es uno de los generales de la guerra del 47. En julio de 1848, ya había acabado la guerra, le propone a Prescott que escriba la historia de la segunda conquista de México. O sea, él quiere que Prescott mismo cuente ahora cómo fue la historia. Pero Prescott declinó la invitación. No la escribiría porque no le agradaba entrometerse con héroes que no llevaban sepultados menos de 2 siglos, ¿no? Entonces, una forma en la que Prescott dice, yo no escribo eso, pero no estuve de acuerdo jamás. Pero bueno, ahí está el hecho, ¿no? Y luego no solo Prescott, el otro personaje es Zachary Taylor. Zachary Taylor fue otro de los jefes, otro de los generales. Bueno, nada más así, ahorita lo voy a decir cuando veamos un mapa, pero una precisión. Zachary Taylor fue el encargado de llevar al ejército norteamericano desde Matamoros, entraron por Matamoros hasta Monterrey, Saltillo y casi una parte de San Luis Potosí, donde se enfrentaron en la batalla de la Angostura, ¿no? Una batalla que es bastante discutida en la historia misma, porque Taylor dice que los norteamericanos ganaron esa batalla y Santana, los mexicanos, dicen que ellos la ganaron. Entonces, algo así como un empate en la batalla de la Angostura, ¿no? Eso fue en febrero de 1847. Pero bueno, aquí ya como presidente, Zachary Taylor le vuelve a pedir a Prescott que haga esa historia de la segunda conquista de México, cosa que vuelve a rechazar, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Prescott? Bueno, el objetivo de Prescott era reorientar y enderezar la opinión media nacional estadounidense frente a España e Hispanoamérica. Entonces, él era contrario a la leyenda negra, ¿no? ¿Y qué decía la leyenda negra? La leyenda negra fue ideada por los anglosajones con el objetivo de pegarle al poderío de español. Y entonces era desprestigiar, digamos, no solo la conquista, sino la colonización española en América, diciendo que por la Inquisición habían matado gente y demás. Y entonces, esa fue la leyenda negra que quiere combatir Prescott, que quiere hacer que, a ver, no veamos así la labor de España. Él es un admirador de la historia española, ¿no? Y entonces justamente quiere revertir, reorientar, enderezar esta visión que tenían los estadounidenses del papel que había tenido España e Hispanoamérica en la época colonial, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí les pongo un ejemplo más bien un mapa de Texas. Texas se va a separar de México
en marzo de 1836. Y bueno, aquí ven las dimensiones de Texas, no era poca cosa, por ahí empezaron, ¿no? Esta ambición territorial, y por eso les hacía yo mención de este destino manifiesto, esta confianza que ellos tenían de que habían sido elegidos por Dios para casi que dominar el mundo, pero pues si no es dominar el mundo, es dominar su zona de influencia natural, que es el continente americano. En esto consiste el Destino Manifiesto. Y se va a vincular perfectamente con la idea de la doctrina Monroe, que la idea de la doctrina Monroe es posterior, ¿no? Es posterior, pero justamente la doctrina Monroe lo que va a decir es, eh, de aquí en adelante se entiende que América es nuestra zona natural de influencia, entonces le pedimos a Europa que no se vuelva a inmiscuir en los asuntos de esta región, porque nos compete a nosotros. Entonces Europa, pues ya, fuera, fuera, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y en cuanto a esta historia de la independencia de Texas, bueno, Texas se separa de México, Santana intenta recuperarla, tiene dos batallas en las que ganan los mexicanos, es el Álamo y Goliat, aquí no está puesta, pero Goliat, y luego viene una tercera batalla en San Jacinto donde la pierde Santana y entonces ganan los tejanos, ¿no? Bueno, ganan los anglosajones y entonces ya, bueno, no, y aparte no solo eso, aprenden a Santana y lo meten en una cárcel tejana, ¿no? Que nada más tiempo después el presidente de los Estados Unidos va a decir ya déjenlo libre y antes de que lo dejaran libre lo hacen firmar los tratados de Velasco en 1836, donde él prometía por medio de esos tratados no volver a luchar por recuperar Texas, ¿no? Ok. Esta es otra imagen. Esta imagen tiene que ver con la guerra del 47. Bueno, normalmente se decía la guerra del 47, pero la guerra empezó en mayo de 1846 y va a terminar en febrero de 1848. Entonces, si ustedes ven todas estas flechitas tienen que ver con ejércitos norteamericanos que están entrando a territorio mexicano. ¿Sí? Entonces, yo les mencionaba los más importantes es la entrada de Matamoros, que es de Taylor, para controlar acá Monterrey, Saltillo y la batalla de la Angostura de la que les decía. Y Winfield Scott, que va a entrar por Veracruz y va a seguir la ruta que estábamos diciendo, la ruta de Hernán Cortés para llegar a la toma de la Ciudad de México. Pero hay otros ejércitos que van a andar por este lado y la Alta California también, ¿no? O sea, se hacen dueños de San Francisco, de Monterrey, Santa Bárbara, San Diego, todo eso toman los puertos de esas zonas, ¿no? Pero digamos, lo más representativo es lo que pasa con Zachary Taylor y con Winfield Scott acá, ¿no? Muy bien. Ahora me paso regreso un poquito a Prescott, ¿no? Amigos e informantes de William Prescott. Bueno, uno va a ser George Ticknor y Obadiah Rich. Fueron maestros, eran hispanistas de Harvard. Realmente fueron los que le abrieron los ojos de poder estudiar la historia de España. Entonces eso le fascinó a Prescott y dijo, sí, yo voy a seguir sus pasos. Tiene también informantes españoles. Uno es Pascual de Gallangos y Martínez Fernández de Navarrete, ¿no? Tiene informantes mexicanos, Lucas Alamán, que está escribiendo un poquito posterior una vez que sale el libro de Prescott, Lucas Alamán dice, yo voy a continuar la historia donde tú la dejaste, donde tú terminaste, yo voy a empezar la historia de México. Y entonces escribe sus disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, y véase mexicana con J, para seguir relatando ya no esta historia de la conquista, sino lo que siguió después, ¿no?
Tiene nada menos que vínculos Prescott con Washington Irving, que acababa de hacer una biografía sobre Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, es la época de un romanticismo literario. Es amigo de Alejandro de Humboldt y por supuesto que leyó el ensayo político del Reino de la Nueva España, que es una obra maravillosa, y que impactó muchísimo cuando salió a la luz, ¿no? En toda Europa se tradujo también muchísimo. Pero es amigo todavía más cercano de Madame Calderón de la Barca, que es Francis Erskine English, y de su esposo Ángel Calderón de la Barca. Bueno, Madame Calderón de la Barca va a estar escribiendo su famoso libro La vida en México y va a salir en 1843. Son obras contemporáneas, ¿sí? Entonces, tanto Prescott como Madame de la Barca se estaban escribiendo uno con el otro, diciendo, tú qué información necesitas, yo te la consigo, te la paso, no hay problema. Tú vas a dar una visión de las cosas, yo voy a dar otra, pero se van a complementar muy bien los dos libros, ¿no? Y lo que pasa es que justamente en una tertulia que hace William Prescott Boston, ahí llega Madame Calderón de la Barca y ahí conoce a Ángel Calderón de la Barca. Ahí, justamente eso fue en 1838. Se conocen y se casan, se gustan muchísimo, se caen bien y demás. Ahora, curiosamente, Frances es escocesa, por lo tanto, Frances es protestante, ¿sí? Y va a tener una visión muy interesante, o sea, le causa mucha sensación escribir las costumbres del catolicismo en México, habla a detalle de los conventos, de las mujeres, bueno, es una obra fabulosa también de leer, ¿no? Para entender, se llama La vida en México y tiene un subtítulo así que dice como platicando algo así como 2 años de residencia en ese país, ¿no? Bueno, entonces están entre Boston y México porque Calderón de la Barca en un momento dado era español él y fue nombrado embajador español en Washington, ¿no? Ok. Entonces, mantuvieron correspondencia, como les decía, con Ángel Calderón de la Barca, con Fanny, pero también con Lucas Alamán, con John Lloyd Stephens. John Lloyd Stephens es otro personaje celebrísimo, es otro viajero, también anglosajón. Stephens es norteamericano, pero él escribió un libro también maravilloso que se llama Historia de un viaje a México y Centroamérica. Me parece que tiene además como 2 libros, o sea, como una continuación del primero, algo así, por la misma época, ¿eh? Y le acompaña a John Lloyd Stephens en su viaje por Yucatán y Centroamérica, Frederick Catherwood, que es un personaje también bien significativo porque él es un inglés que se dedica a hacer los dibujos de las zonas arqueológicas que fueron descubriendo, esto les digo, en 1840. Los viajes de Stephenson también por la misma época, ¿no? Bueno, también se cartea nada más y nada menos que con Charles Dickens. De hecho, Prescott le escribe a Charles Dickens y le dice, oye, tienes que ver lo que está escribiendo Francis. Te va a encantar, échale la mano para que le puedan publicar su obra. ¿Sí? Entonces salen casi al parejo en el mismo año, pero sale primero el de Calderón de la Barca y luego sale el de Prescott. Y bueno, ya habíamos dicho que era amigo también de Humboldt, ¿no? Esto nos habla, y ahí sí, esta es mi cuchara, pues, digo, de una red global de intelectuales que están en intercambio de conocimiento. O sea, eso es interesantísimo, porque uno lo pensaría, pues eso es muy nuevo. No, perdón, esto viene del siglo XVIII, esto viene de la Ilustración. Esta sociabilidad y este contagio de los intelectuales y de intercambiar sus saberes unos con otros. Bueno, pues para el siglo XIX, estos son los que están haciendo la historia de México, ¿no? Entonces, bueno, no es cualquier cosa, pero muy, muy interesante.
Este es Francis Calderón de la Barca, una escocesa, les decía. Y acá tenemos al Ángel Calderón de la Barca, ¿no? Al esposo. Aquí vamos a tener historiadores mexicanos. Ahora les voy a hablar de historiadores mexicanos. Y tenemos a dos muy importantes, que es nada menos que Lucas Alamán y José Fernando Ramírez. Bueno, pues les decía yo que la obra de Prescott se tradujo al español en 1844 aquí en México, pero se hicieron dos ediciones, una de Ignacio Cumplido y la otra ahorita va a salir aquí el nombre, pero no me acuerdo. El chiste es que en la de Ignacio Cumplido escribe José Fernando Ramírez y en la otra escribe Lucas Alamán. Lucas Alamán fue tan importante para Prescott porque fue el informante número uno realmente de Prescott. Lucas Alamán lo van a ver ahorita que digamos, a ver si viene aquí esta parte. Dice, bueno, ahora les voy a hablar, voy a regresar a eso que les estaba platicando, pero me voy a concentrar ahorita en los datos curiosos. Ahora, una cosa curiosísima, Prescott nunca vino a México. Es así de no creerse, ¿cómo puede ser? Escribió una historia magnífica, fabulosa, pero nunca puso un pie en México. Bueno, a pesar de la invitación que le hicieron el matrimonio Calderón de la Barca, quienes residieron aquí más o menos 1839, desde octubre de 39 hasta los primeros meses hasta abril de 1842, ¿no? Entonces, esto ya les había dicho, la de Fanny Calderón fue un poquito anterior, se publicó un poquito anterior. Y lo curioso es que esta historia en España fue hasta 1847 que ya empezó a circular, ¿no? Ahora, fíjense este dato tan importante. La obra fue un bestseller y eso quiere decir, se tradujo a múltiples idiomas, a muchos idiomas, al alemán, fíjense en cuántos años, en 1845, en 1935, que por ahí ya va a estar Hitler, 1850, 1856, la obra se traduce al alemán. Después, bueno, antes más bien, se había traducido al francés en el 46, 1840, al ruso, 1840, al danés en el 56, al sueco en el 63, al finlandés en 1942 y hasta el yugoslavo en 1955. Entonces, imaginen ustedes la importancia de la obra y lo más increíble es que los mexicanos no sabemos de Prescott, ni idea tenemos de que haya sido así de importante, ¿no? Pero pues sí fue importante. La obra de Prescott ofreció entonces una visión general del papel del imperio español en América, la cual interesó a las nuevas potencias del siglo XIX, entre ellas a los Estados Unidos. ¿Eh? Fíjense, ya llegué a conclusiones. William Prescott fue un erudito hispanista estadounidense, dueño de una prosa magnífica, con fundamentos literarios y con una sólida cultura. Era un heredero del romanticismo. Para hacer su historia de México, recurrió, fíjense, a la lectura de fuentes primarias, como el Testamento de Hernán Cortés. El Testamento de Hernán Cortés se lo presta nada más y nada menos que Lucas Alamán, porque como les dije, Lucas Alamán era el que administraba todos los papeles, los bienes y todo de los descendientes de Hernán Cortés en México. Entonces, bueno, tuvo contacto con estos documentos, ¿no? E incluso llegó a decirle, fíjense, en una carta, en esto de la correspondencia que usé, en una carta le decía a Prescott, fíjese que yo he tenido que tener mucho cuidado de guardar el secreto de dónde está enterrado Hernán Cortés, porque ya ha habido momentos en la historia de México que la chusma se alborota y de pronto por lo primero que quieren ir es ir y encontrar los restos de Hernán Cortés y acabar con ellos, ¿no? Entonces le dice, solo yo
sé dónde están escondidos, ¿no? Bueno, recurre también a códices prehispánicos, a códices coloniales. En esa época también había unos ingleses que, pues sí, sacaron varios, digamos, códices importantes. El Lord Kingsborough era un inglés que después hizo toda una obra, ¿no? Sí la dio a conocer y demás, pero que recurrió Prescott a esos códices que había sacado Kingsborough de México, ¿no? Como con un permiso y todo, pero luego mucho de eso ya no regresó, ¿no? Además consultó numerosas obras de escritores novohispanos y mexicanos, obras clásicas sobre historia de Roma. Leyó autores franceses como Voltaire, Champollion. De literatura de viajes no tienen ustedes una idea. Impresionante la cantidad de autores. Leyó a Herodoto, leyó a Marco Polo, leyó Robinson Crusoe, en fin, una cantidad de información realmente impresionante, ¿no? Bueno, la historia de la conquista de México es por eso una obra enciclopédica en la que exaltó el hecho histórico en la conquista al considerarlo un parteaguas en la historia de la humanidad. Así lo ve. Tal visión lo llevó a describir la sociedad prehispánica sin comprenderla del todo, pues para él lo importante era que esa parte de América se integró por fin a la historia universal cristiana. Nada más y nada menos, ¿no? Y consideró que esa hazaña la había logrado un hombre y ese era Hernán Cortés. Ahora, la importancia de la obra de Prescott queda demostrada por su traducción a diversos idiomas en distintos años. Gracias a ella, México fue conocido en el mundo. Ahora sí que, o sea, bueno, en el mundo es un decir, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y obviamente debe de haber llamado muchísimo la atención el que la gente se enterara de lo que había pasado en México en el siglo XVI, ¿no? Es una prueba de la existencia de una red global, digo, internacional de intelectuales en búsqueda de un intercambio de conocimientos. La historia de la conquista de México sirvió como libro de cabecera en la guerra entre Estados Unidos y México, ¿no? Eso que dijimos. Lo traía todo el mundo, todos los soldados la leían. Reavivó también, por otra parte, fíjense, el debate sobre el origen de la nacionalidad mexicana, ya fuera a partir del pasado prehispánico o del México colonial. Y esto lo quiero explicar un poquito porque justamente si vemos, hay varios casos de historiadores, ¿no? Eh, para Lucas Alamán, México empezó a partir de la conquista, ¿sí? Y por eso se peleaba, se daba unos tremendos encontronazos con Carlos María de Bustamante, quien decía, ay no, discúlpame, pero hay un pasado prehispánico, ese México antiguo pues también cuenta. Y entonces venimos de ese pasado, ¿no? Entonces hay este debate va a continuar durante mucho tiempo y para esta época el que piensa justamente que es importante el pasado prehispánico es nada más y nada menos que José Fernando Ramírez. José Fernando Ramírez le dice, no, 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 o sea, sí es importante la conquista y lo que tú quieras, pero tuvimos un México antiguo que también lo tenemos que traer a colación, o sea, no lo podemos ignorar, ¿no? Entonces, ¿dónde nace México? ¿A partir de cuándo? O sea, es todo un debate muy, muy, muy interesante que lo podemos traspasar al día de hoy, ¿no? Por supuesto. Este, pero bueno, en eso están los historiadores de entonces, ¿no? Entonces, impulsó a los historiadores mexicanos a hacer el relato de nuestra historia de México. Entonces les digo, Prescott hace esta obra, todo el mundo en México también la discute y los historiadores mexicanos, tanto Lucas Alamán hace sus disertaciones y luego va a ser, su siguiente obra va a ser la historia de México, que es la continuación, pero eso ya es para los años 1850, hasta un poquito antes de su muerte, 1852, la historia de México. Y José Fernando Ramírez, en cambio, se dedica a estudiar las antigüedades mexicanas, como le llamaban en el siglo XIX.
Entonces, súper, súper interesantísimo esta cuestión, ¿no? De hecho, solo un último dato de José Fernando Ramírez. José Fernando Ramírez para la época del Segundo Imperio tiene un cargo importante en el Segundo Imperio y nada más y nada menos que Carlota hace un viaje a Yucatán porque quiere conocer ese México prehispánico. ¿Y con quién va acompañado? De José Fernando Ramírez. Y José Fernando Ramírez es el que le habla de ese pasado mexicano. ¿Eh? Fue sin duda entonces una gran contribución de la historiografía anglosajona a la historia de México, este libro, ¿no? Como bien lo señaló la doctora Alicia Mayer, que nada menos que es una seguidora de los estudios que ya había hecho años atrás el doctor Ortega y Medina, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.